Hola, con ustedes nuevamente el doctor Juan Alberto Rodríguez. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de las normas del teletrabajo. ¿Qué debemos hacer para que el teletrabajo cumpla con la finalidad para la que se ha desarrollado? La primera cosa que debemos saber con respecto y tener clara con respecto al teletrabajo es el hecho de que el teletrabajo, no por ser en la casa, no por desarrollarse en la casa, es menos serio que el trabajo que se hace en la oficina, porque el objetivo del teletrabajo es exactamente el mismo objetivo del trabajo en la oficina. Es la productividad en la mayor medida posible, en el menor tiempo posible. La segunda cosa, para lograr que el teletrabajo rinda como debe rendir, es que debemos tener horarios y hábitos estrictos en el desarrollo del teletrabajo. Esto quiere decir que usted debe poner el despertador a tiempo para poder levantarse, bañarse, vestirse, desayunar y estar a la hora que a usted le correspondía estar en la oficina, estar sentado frente a su computador, tablet o teléfono con el cual esté trabajando. El teletrabajo se debe desarrollar en un espacio propio para él. El teletrabajo no se debe hacer en la cocina de la casa, ni sentado en la cama, ni frente a la televisión, porque todos estos son distractores que van a impedir que nosotros podamos rendir en el tiempo lo suficiente como para cumplir con todas las tareas que tenemos impuestas. Es importante mantener el contacto con los colegas, aun cuando estemos trabajando desde la casa, pero verse con ellos un par de veces a la semana a través de las redes, hacer reuniones de grupo para discutir ideas, para avanzar proyectos, para discutir estrategias, da muy buenos resultados. Se debe separar el ocio de las obligaciones. El teletrabajo tiene la particularidad que, como se desarrolla con estos dispositivos en los cuales tenemos todo en un solo aparato, entonces nos está llegando el correo personal, nos está llegando las notas de Instagram, nos están llegando los mensajes del WhatsApp o del Messenger. Esto debe evitarse a toda costa, porque nosotros, cuando estamos en el trabajo en la oficina, no nos es permitido, ni nos permitimos nosotros tampoco, estar divirtiendo la concentración con este tipo de actividades. El teletrabajo tiende a hacer que nuestra vida se haga más sedentaria, porque ni siquiera salimos de la casa para ir a trabajar. De manera que usted ni siquiera va a caminar las cuadras que tenía que caminar para ir del estacionamiento o de la estación del bus o de la estación del tranvía o del tren que usted solía tomar para ir a su trabajo y realizar una caminata antes de llegar a él. De manera que es muy importante que combinemos el ejercicio físico previo al trabajo o posterior al trabajo, pero hacer un poco de ejercicio todos los días para compensar este sedentarismo. Es muy importante realizar pausas que pueden ser cada 45 minutos, unos 3, 4, 5 minutos de descanso para levantarse, estirar las piernas, preparar un café, volver a trabajar, lo cual evita dolores en la espalda, contracturas en las piernas y manifestaciones en general de tipo neuromuscular. No debemos estar consultando las redes sociales, por supuesto, durante el trabajo. Es importante también, en la medida de lo posible, tener tanto un correo electrónico como un teléfono que sean propios solo del trabajo, para que no se nos confundan los mensajes personales con los mensajes de trabajo durante las horas que estamos desarrollando nuestra actividad familiar. Y por último, muy importante, es el apoyo familiar, tanto en la comprensión de la importancia del trabajo que usted está desarrollando en la casa, como en el hecho de que
tanto el tiempo como el espacio que usted ocupa para su teletrabajo deben ser asumidos por el resto de la familia como si usted estuviera en la oficina, de manera que no haya ese tipo de distracciones que pueden, digamos, disminuir el rendimiento laboral durante esas horas. En conclusión, usted debe levantarse, hacer sus rutinas de la mañana, sentarse a trabajar y muy importante es, uno, que usted se vista para ir a su teletrabajo. Esto puede parecer algo de perogrullo, pero sin embargo es muy importante que usted tenga la sensación de que usted está en su oficina y no en su casa. Y la otra cosa muy importante a tener en cuenta, porque el teletrabajo tiende por su naturaleza misma a hacernos estar más tiempo del debido frente a la computadora. Respete los horarios de trabajo, comience a la hora que debe trabajar, interrumpa al mediodía para almorzar, regrese a su trabajo en la tarde y termine su teletrabajo a la hora que usted solía terminar el trabajo en la oficina. De esta manera, el teletrabajo le rendirá lo suficiente y no se convertirá en una carga muy pesada para usted y para sus seres queridos. Espero que estas normas que les he mencionado puedan ayudarles a tener un mejor desempeño laboral. Les agradezco mucho la atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Si te han gustado nuestros videos, puedes marcar me gusta y también puedes suscribirte al canal. Si deseas recibir notificaciones de nuevos videos, pincha la campana de avisos. También puedes visitar psiquiatriavirtual.online con información científica y fácil de entender sobre asuntos de salud mental.